Se abre la sesión. Perfecto. El acta de la sesión número 123 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 124 queda a disposición de la comisión. Nuestro querido secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Estimados diputados, señoras diputadas, paciencia porque obviamente es una cuenta un poquito larga, han pasado algunas semanas en que no hemos tenido sesión, pero los documentos se siguen apilando. Se han recibido los siguientes documentos: un oficio del Ministerio de Salud, quien informa las medidas implementadas para evitar largas filas en los servicios de salud, destacando la aplicación del derecho a atención preferente para personas mayores, personas con discapacidad y cuidadores. Sobre el particular destacan la implementación de telesalud, que permite solicitar atención sin acudir presencialmente y prioriza automáticamente a estos grupos etarios. Un oficio, presidenta del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quienes responden a uno de estas comisiones e informan sobre el porcentaje de cumplimiento de la obligación de acceso universal a servicios y establecimientos públicos, según la Ley 20.422. Remite los antecedentes proporcionados por Senadis, disponibles al 10 de julio de 2025, y actualizan información señalando que al 20 de agosto de este año se ingresó en Contraloría un decreto supremo que aprueba el Plan Nacional de Accesibilidad Universal 2025-2035, actualmente en proceso de toma razón. Se recibe una nota también de la Subsecretaría de Prevención del Delito, quien remite informe del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas, SISPED, a octubre de 2025. El informe entrega el listado de avance de la implementación del sistema creado por la Ley 21.500. Destaca que Carabineros, PDI y el Ministerio Público avanzan en la interoperatividad del sistema, validación de la plataforma web y corrección de problemas técnicos. También se recibió una minuta remitida por los directores de Pequeño Cotolengo, Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, Hogar San Ricardo y Fundación Coanil sobre el desfinanciamiento del sistema residencial de adultos con discapacidad. Las fundaciones que administran residencias para adultos con discapacidad exponen la insuficiencia de la subvención per cápita entregada por Senadis. Señalan que el aporte actual cubre solo una fracción del costo real de operación, muy por debajo de lo necesario y también inferior a lo que se entrega a residencias para niños, niñas y adolescentes. Valoran el aumento del 15% considerado para el 2026 y proyección para el 2027 y 2028, pero advierten que la población adulta con discapacidad intelectual no puede esperar 3 años, pues la brecha financiera amenaza la continuidad de los programas. Solicitan que en el presupuesto 2026 el incremento sea de un 30% desde enero para cerrar ante la brecha y evitar una crisis como la que enfrenta el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Destacan que las fundaciones entregarán un servicio especializado y de mayor calidad a un costo muy inferior al que tendría la administración directa del Estado. Se recibió presente un oficio de la Municipalidad de Santo Domingo, quien en respuesta a uno de esta comisión informa que la Municipalidad sí cuenta con un programa comunitario de adulto mayor, el cual depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Agregó que este programa fue establecido mediante decreto alcaldicio el 4 de febrero del 2025. También se recibió un oficio del subsecretario de Redes Asistenciales que remite información correspondiente a glosa presupuestaria que financia la entrega de pañales a personas mayores y personas con discapacidad con dependencia severa a través de los servicios de salud. Se recibió también, presidente, una nota de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la Unidad de Transdisciplina, quien envía a la Comisión un policy brief titulado Rehabilitación en personas trans tras un ataque cerebrovascular, hacia dónde debemos avanzar. El documento busca aportar a la discusión pública en el contexto del Día Mundial de Lucha contra el ACV y propone recomendaciones para mejorar el acceso oportuno, la continuidad y la efectividad de la rehabilitación en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. La universidad destaca su compromiso institucional con la generación de conocimiento útil para la formulación de políticas públicas y pone el material a disposición para apoyar el debate legislativo. Se recibió, presidente, también una carta del Comité de Discapacidad y Neurodiversidad de la Corporación de Universidades Privadas, por el que responde un oficio de esta comisión sobre una alumna, recordarán ustedes, de la carrera de Derecho que expuso aquí, que tenía trastorno espectro autista.
Sobre el particular, la respuesta clara, cuál es el rol institucional de la CAP. Explican que el comité tiene como objetivo promover la transversalización de la diversidad, equidad e inclusión en las universidades de la CAP, mediante espacios de reflexión, intercambio de buenas prácticas, perfeccionamiento técnico y actividades formativas. Sin embargo, informan que no cuenta con facultades ni atribuciones legales para investigar o sancionar situaciones como la que se denunció en el oficio de esta comisión en instituciones universitarias, por lo que no pueden realizar la labor solicitada. Recomiendan derivar los antecedentes directamente a la universidad involucrada para su investigación. Finalmente, se ponen a disposición de esta comisión. Una nota, presidenta, de un adulto mayor en situación de discapacidad quien denuncia que su vehículo, automóvil me refiero, adquirido con franquicia Cenadis, fue objeto de una anotación de embargo, o sea, se lo embargaron, en el registro civil, pese a que la ley prohíbe aplicar medidas de este tipo sin autorización. Señala que esto obviamente le afecta a su movilidad, a su autonomía e impide renovar el vehículo tras cumplir los 3 años legales. Solicita que se gestione ante el registro civil la suspensión de la anotación de embargo. También se recibió, presidente, una nota de Cenadis, quien invita a la comisión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, actividad cultural titulada Encuentro de las Artes y la Cultura, orientada a promover inclusión, participación, accesibilidad y derechos. El evento será el miércoles 3 de diciembre, mañana, a las 9:30 horas en el Centro CAM. Reemplazo, presidenta. Se recibió un reemplazo del diputado Héctor Ulloa por la diputada Carolina Marzán, un reemplazo de la diputada Sofía Cid por la diputada Catalina del Real, un reemplazo del diputado don Andrés Celis por la diputada Carla Morales, y se recibió también, presidente, un empareo entre la diputada Marisela Santibáñez y don Renzo Trisotti para la votación de esta sesión. Y sería toda la cuenta. Muchas gracias. Se ofrece entonces la palabra sobre la cuenta. A ver, hay varias cosas sobre la cuenta. En respecto al caso de la alumna que vino acá, de la cual de verdad fue bastante fuerte lo que escuchamos de acuerdo a su relato. Y bueno, y entendiendo que acá se nos dice que no se tiene atribuciones, eso fue lo que entendí, ¿no? Claro, entonces, bueno, creo que si bien acá se nos indica que nos dirijamos, digamos, de alguna manera directa a la universidad, vamos a hacer llegar la solicitud y también veremos a quién más podemos tomar el acuerdo para oficiar, pero obviamente esto no puede quedar en que nadie tiene atribuciones o no se puede hacer nada. De verdad encuentro que esto no corresponde, no creo que sea la respuesta. Por otro lado, tenemos acá una situación de una persona mayor. Entiendo que efectivamente la ley eso indica, no puede ser embargado el vehículo, digamos, porque además tiene una franquicia especial, todos lo sabemos. Así es que, bueno, vamos a oficiar. En este caso acá está, persona mayor. Esto es para el registro civil. Claro. Sí. Bueno, tanto a Cenadis como al registro civil para que se pronuncien respecto de esta situación en particular, para ver cuáles son las acciones para dar cumplimiento a la ley, por lo demás, que esto no es antojadizo. Y también hacer razón de lo que se nos explica de acuerdo a la baja que en las residencias de personas mayores con discapacidad, que se entiende acá que hay una solicitud de un aumento de los recursos en un 30% para que no se vea afectado el funcionamiento. Pero bueno, vamos a tenerlo presente, acusamos recibo de aquella solicitud en particular. No sé si alguien más quiere dar su palabra sobre la cuenta, si no pasamos a asuntos varios, antes de irnos a la razón y motivo de la citación del día de hoy. Puntos varios. Diputada Marlene Pérez, después el diputado Guzmán. Diputada Pérez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar a todos los integrantes de la comisión, al secretario, a todos. Decir que
tengo lamentablemente que abordar un tema que me imagino que ustedes lo pudieron ver a través de las redes sociales y a través de la prensa también, de una persona en situación de discapacidad en Coronel, en la estación del tren, que fue agredida por una guardia de seguridad, algo que fue muy chocante ver la agresividad, se vio en las imágenes cuando la persona empujó, botó, agredió y lamentablemente la persona quedó en el suelo. Era porque no llevaba su pase de atención preferente de persona en situación de discapacidad, pero estaba en silla de rueda. Fue un hecho que era evidente y por lo mismo creo que fue algo tan brutal lo ocurrido en el biotren, que se supone que es una empresa estatal, y por lo mismo yo oficié al Ministerio de Transporte para que nos diga los protocolos que tienen las empresas de transporte, ¿verdad?, estatales, y además también solicité una sesión especial, porque creo que no es primera vez, y nosotros tenemos leyes que protegen a las personas en situación de discapacidad, leyes que inclusive condenan con cárcel a quienes ¿verdad?, agreden a una persona en situación de discapacidad, y además nosotros como comisión aprobamos y en la Cámara una ley que es atención preferente para las personas en situación de discapacidad y atención digna, evidentemente, algo que lamentablemente en este caso no ocurrió. Y como lo mencionaba, nuestra legislación penal sanciona incluso con cárcel a quienes maltratan y agreden a las personas en situación de discapacidad. IF dio una declaración en donde mencionó que era una empresa externa de seguridad y que pidieron que se desvinculara a la persona que agredió a esta persona en situación de discapacidad. Lo que a mí me parece que es insuficiente. Creo que debemos ser súper categóricos y no aceptar que sigan ocurriendo este tipo de situaciones. Entonces a mí me gustaría pedir a la comisión que también oficiemos como comisión al Ministerio y ver qué medidas se tomaron finalmente respecto a este hecho tan grave que ocurrió en Coronel, comuna que yo además represento como diputada. Así es que también lamentar mucho porque la familia está viviendo momentos muy duros, evidentemente ella, pero también su familia, y creo que esto no puede seguir ocurriendo. Así que espero que también todos los comités y todos los parlamentarios independientes de la bancada podamos apoyar esta sesión especial para que de una vez por todas abordemos este tema y hablemos de un tema tan delicado como es la vulneración que muchas veces sufren las personas en situación de discapacidad en el transporte público, pero no solo en el transporte público, sino que en muchos servicios públicos que deberían dar el ejemplo en el trato a las personas con discapacidad. Solo eso. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Pérez. Por supuesto, me sumo a sus palabras y como comisión no podemos permitir tampoco que esto quede sin conocimiento de sanciones y los procedimientos que se deben tomar, digamos, para que esto no se vuelva a repetir y no se replique en otros estamentos del Estado. ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo entonces para oficiar? ¿Sí? En los mismos términos que solicitó diputado. Muchas gracias. Diputado Jorge Guzmán. Presidenta, bueno, primero, muy buenas tardes, saludar a los miembros de la comisión, a los invitados, a la secretaría. Presidenta, usted es testigo, al igual que todos los colegas, de la lucha que hemos dado por que se mantenga el programa Más AMA, el adulto mayor autovalente. Este programa que está presente en más de 260 comunas de Chile, son más de 1000 las duplas de profesionales que atienden y han atendido a cerca de 2 millones de personas mayores en Chile. Hemos visto las movilizaciones de las personas mayores, las movilizaciones de los equipos y finalmente también conseguimos más de 100 firmas de transversales de la Cámara de Diputados pidiéndole al gobierno mantener el programa en la forma que estaba. Finalmente nosotros nos vimos en la obligación de aprobar la partida 16, la partida de salud, que además incorporó una referencia explícita al programa Más AMA, pero igualmente quedó algo dando vuelta, que ha generado mucha duda y mucha incertidumbre, sobre todo en las personas mayores y en sus profesionales. Voy a leer textual cómo quedó en la ley de presupuesto. Dice:
La Subsecretaría de Redes Asistenciales informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y a la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad del Senado el rediseño, ejecución y evaluación que se realiza en el programa Más Adulto Mayor Autovalente y de los 4 o más programas que se integrarán. Esto nosotros teníamos que aprobarlo, no teníamos posibilidad de rechazar la partida, pero claramente el quedar el rediseño genera incertidumbre en qué significa este rediseño. Es lamentable también contarle a la Comisión que en algunas comunas de Chile se ha notificado el término de los contratos a las duplas de profesionales, lo cual obviamente genera que se estén movilizando, estén dudando. Yo vi una de las notificaciones y efectivamente la notificación, como es un contrato a plazo fijo, notifican el término del plazo, dejando abierta la posibilidad de que ese profesional sea recontratado. Pero obviamente genera duda todo lo que hemos sabido. Por lo mismo, Presidenta, creo que es clave, y yo llamé a la Ministra de Salud y me dijo que sí estaba disponible, que la citemos a ella y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales para que vengan a explicarnos qué va a pasar con el programa Más, a qué se refieren con el rediseño, cuál es el sistema o qué es lo que pretenden hacer, si los recursos van a estar disponibles a partir de enero, porque los contratos no pueden partir en marzo, tienen que tener continuidad. Creo que es clave también saber qué va a pasar con el Vida Sana y con los otros programas que hablaron en algún minuto de fusionar. Yo creo que todavía estamos en un ambiente de mucha incertidumbre, Presidenta, y necesitamos que sea la autoridad de salud quien venga a aclarar esta situación, quien venga a explicarnos sin rodeos, sin tanta palabra al aire, sino que claramente cuándo empieza el programa, cuáles son los recursos que están disponibles, qué pasa con los profesionales, de qué se trata el rediseño, que no nos vengan a seguir enredando con esto. El ministro Grau fue bastante explícito en la comisión y se comprometió ante la sala a decir, y dijo, el programa Más se mantiene, lo hemos dejado en forma expresa en la ley de presupuesto, pero insisto, al dejar esa frase rediseño ha generado mucha incertidumbre en los profesionales. Entonces, solicitar el acuerdo, Presidenta, para poder invitar a la Ministra de Salud y a la Subsecretaria de Redes Asistenciales para la próxima sesión y que nos expliquen en detalle qué pasa con el Más AMA, pero también con los otros programas que eventualmente ellos planteaban fusionar o incorporar, etcétera. Cómo se va a llevar, qué pasa con los profesionales, los beneficiarios, etcétera. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputada Rojas. Sí, Presidenta, sobre el punto, también he estado preocupada por la situación del Más AMA y en ese sentido el día de ayer tomé comunicación también porque nos informaron desde algunos lugares que se estaría despidiendo personas, habían preocupaciones. Y se me informó, de hecho se me envió la comunicación que se envió el día viernes a los municipios sobre el Más AMA, reiterando, esto es textual, que los recursos destinados a las personas mayores, en particular a las acciones del Más Adultos, se encuentran debidamente resguardados. El Ministerio de Salud, en coordinación con la DIPRE, está perfeccionando el mecanismo presupuestario, ajustando los objetivos, esto sin afectar las actividades, las prestaciones ni los recursos humanos asociados. Es bien claro el mensaje que se le envió a las municipalidades, y lo quiero decir acá porque yo ya tengo esa información disponible. Me parece perfecto que citemos a la ministra, que si ella no puede venir, venga la subsecretaria, que nos manden esto por oficio, pero creo que es importante tener una comunicación bien clara en este sentido, porque efectivamente, como decía el diputado, hay varias dudas, pero hasta ahora lo que se nos ha mostrado es que hay un compromiso expreso y bastante claro, que de hecho se ratifica con una comunicación formal hacia los municipios. Entonces, yo creo que es bueno reiterarlo y que quede lo más claro posible, y que mejor para eso que lo haga la misma ministra. Sí, diputada. Sobre el punto, bueno, mencionar que creo que acá igual ha habido una información engañosa, porque el ministro fue súper claro, nunca habló de fusionar ni de rediseño, y como bien dice el diputado, en la ley aparece de que se van a fusionar varios programas, y eso, ¿sabes lo que va a pasar? Es que finalmente la atención que se necesita y el enfoque al programa Más AMA se va a dispersar, digamos, en otros proyectos, y eso no es la idea. No. Él se comprometió derechamente a que los recursos estaban. De hecho, muchos de nosotros lo anunciamos en nuestras redes sociales, celebramos. Entonces, hoy día, muchas agrupaciones de distintas comunas y de distintas regiones se van a unir en un movimiento, inclusive el día jueves
y están citando a algunos parlamentarios Para porque apoyar. no podemos aceptar de que se hagan cambios y de menos después de que se hayan comprometido y que nosotros como parlamentarios lo hayamos anunciado con mucha alegría de que logramos conseguir finalmente los recursos para que se mantuviera el programa. Entonces, creo que es importante que la ministra venga y que no lleguemos el próximo martes y que nos digan de que no pudo venir y sigamos con esta incertidumbre. Solo eso. Sí. Ahora sí. Bueno, yo quiero decir que justamente, y tengo acá conversaciones con el ministro Grau, yo fui a la comisión mixta en el Senado, cosa que no me correspondía, digamos, pero yo fui justamente para corroborar y confirmar lo que él dijo públicamente, después lo ratificaron en la comisión mixta, yo lo dije, él lo volvió a leer explícito, digamos, que Mazama quedaba tal cual, que no era un rediseño, no había absolutamente nada. Yo, de hecho, le envié a él un pantallazo que me enviaron algunas dirigentes, digamos, que estaban en reuniones con MinSal y con otros organismos, en ese minuto, discusión de presupuesto, que no tenían certeza, que incluso les habían dicho que el ministro estaba diciendo que eso iba a ser, pero que no era así. Volví a insistir con el ministro cuando volvimos a la sala. Yo he estado haciendo seguimiento a eso justamente para dar certezas, porque a pesar de lo que dijo, y él también lo repitió casi molesto, porque él fue súper tajante, no hay ningún movimiento respecto al Mazama, se mantiene tal cual, va a tener una glosa. De hecho, a mí la directora de presupuesto me lo dijo en la comisión mixta, hay una glosa específica, así como casi que estaba más protegido que antes. Esas fueron las palabras. Entonces, hoy día que sigamos con esta angustia, de verdad, yo creo que nos genera a todos, porque ¿qué decimos nosotros? Que hemos ido a luchar por estos recursos, que hemos ido a colocar la cara, y esto ha sido de manera transversal, acá estamos hablando de diputados de todos los sectores, y que hemos tratado de traspasar la certeza y la tranquilidad de que no va a haber ningún movimiento, digamos, no van a haber modificaciones. Entonces, yo me sumo a la solicitud que se ha hecho, pero creo que igualmente alguien de la DIPRES o el propio ministro debe venir a nuestra comisión para poder dar certezas y tranquilidad, y que esa glosa específica, como la vayan a dejar, digamos, en el presupuesto, quede aquí transparentada para que todos quedemos con tranquilidad. Porque vamos a tener todos estos días hasta la próxima sesión, y yo espero que no vuelvan a justificarse, por favor, de verdad, yo hago una solicitud desde aquí, para que a quienes citemos desde el Ejecutivo estén presentes, y todos, dependiendo de cada una de las áreas, justifique y ratifique lo que se nos dijo en sala, lo que se nos prometió y lo que hoy día nos mantiene de nuevo en la misma angustia antes de presupuesto, y eso no puede ser. Diputado Guzmán. Presidenta, comparto todo lo dicho. También tuve la misma conversación con el ministro Grau. Cuando votamos presupuesto, nosotros cerramos un acuerdo de caballeros, que aprobamos también otras partidas que estaban en juego, entendiendo que se reponían todos estos programas que entendíamos que ellos nos plantearon que había que hacer una adecuación de objetivos, podemos entender eso, pero que no iba a afectar nada de lo que ya estaba. Así que yo creo, presidente, comparto que aquí tiene que venir DIPRES, tiene que venir la subsecretaria de redes asistenciales, tiene que venir la ministra, explicarnos esto, pero también esto se soluciona con un oficio del Ministerio de Salud a los servicios de salud de cada una de las regiones, y desde el Servicio de Salud a cada una de las comunas, explicando qué pasa con el Vía Sana, qué pasa con el AMA, qué pasa con el DIR, porque yo tengo información, presidenta, que no la tengo ratificada, por eso prefiero, pero que ya hay desvinculaciones en comunas como María Pinto, Quinta Tilcoco, Limache, Coronel, San Miguel, Arica, Ñuñoa, Lo Barnechea, Petrufquén, Hualqui, Chiloé, San Antonio y Maule. Entonces, si se están tomando decisiones de desvinculación porque hay incertidumbre o porque se entregó una información previa a la votación de presupuesto, eso se desmiente con un oficio como el que acaba de leer la diputada Camila Rojas, y que debiese estar en todos los servicios de salud de todas las regiones diciendo se renueva el programa, porque la decisión de desvinculación, según la carta que yo estoy viendo, tiene que ver con el término del ejercicio presupuestario, que se entiende, son contratos a plazo fijo, pero debiesen inmediatamente notificar que están renovados a partir del 1 de enero. Pero esa es una bajada que tiene que dar el Ministerio. Entonces, cuando el Ministerio deja abierto y dice, en lo que leyó la propia diputada Rojas, deja como cierta incertidumbre, de la cual los municipios no quieren tomar decisiones en base a no tener los antecedentes claros. Entonces, presidenta, yo comparto y
y creo que es bueno que llamemos directamente a la ministra. Yo le dije que iba a pedir que la citaran, me dijo que ella iba a asistir, pero es muy importante que ese oficio sea tramitado con forma urgente y desde ya quizás pedirle en el mismo oficio que el Ministerio le haga llegar la información a los servicios de salud de cada una de las regiones para efecto de que esta información baje a los equipos, a las duplas, a los profesionales que están a cargo de todos estos programas, que hoy día están en la incertidumbre de entender que el programa se acabó, y eso es lo que le llega también a las personas mayores, y al final se van a movilizar, como bien dijo la diputada Pérez, el día jueves hay una manifestación pacífica, como corresponde, con el legítimo derecho a manifestarse, en La Moneda para exigir que esto también sea así. En el fondo es transparencia, es tener claridad, certeza, porque todavía sigue sí, eso es lo que... Sí, diputada. Cuando nosotros invitamos, Presidenta, que viniera la ministra de Salud, las personas de redes asistenciales a esta comisión, mandaron a una funcionaria y la funcionaria dijo lo que aparece en la ley de presupuesto, que iba a haber una fusión de programas, que no iba a desaparecer, pero que se iban a funcionar y que iba a haber, digamos, entonces ellos no han transado lo que ellos propusieron en primera instancia, porque eso fue lo que quedó finalmente en el papel. Sí. Entonces, lo importante acá es que ellos aclaren, que sean, digamos, transparentes en la información, porque las personas mayores no se merecen todo lo que han vivido desde el minuto que se enteraron empezó, que iban a perder sí, este programa, y que además fue que de por manera... cierto ha sido muy bien evaluado, no solo por las personas mayores, por los usuarios, por los municipios, por las DAS, por los alcaldes, o sea, todos están conformes con un programa que es muy significativo para las personas Sí, mayores sí. y que hoy día, hasta el día de hoy, que ya aprobamos el presupuesto, que hubo un acuerdo por parte del ministro, no Sí, solo no, con... sí, hay o un sea, acuerdo de sí, palabra en todo. hay un acuerdo sí, de palabra, pero sí. nosotros aprobamos el presupuesto porque, y es más, o sea, yo personalmente en mis redes sociales manifesté una tremenda alegría. Sí, pues. ¿Por qué? Porque habíamos logrado finalmente los recursos para este programa que tanto quieren los adultos mayores. Entonces, Sí. no podemos seguir jugando con las personas mayores. Toda la razón, vamos a ratificar entonces oficios y citación para la próxima sesión y donde irían DIPRES. Yo tengo presidenta, MinSal, Red Asistencial, el Ministerio de Hacienda, DIPRES. Ya, perfecto. Más el oficio al MinSal para que este a su vez sea... Haga llegar la información, haga la bajada, perfecto. Muchas gracias, se toma el acuerdo. Quiero tomarme unos minutos para hacer una solicitud. La ley número 21.690, que reforma la ley 21.015 de inclusión laboral de personas con discapacidad, publicada en agosto del año 2024, mandata al Ministerio de Trabajo y Previsión Social que publiquen reglamento un año desde la vigencia. Es decir, que el 25 de agosto debiese estar publicado el reglamento que aterriza y da claridad muy relevante para que las empresas y los organismos públicos debiesen cumplir con esta reforma. Pero eso no ha sucedido hasta el día de hoy. Por eso es que solicitamos, o más bien hacer la solicitud, como comisión, que se pueda oficiar al Ministerio para que puedan dar respuestas sobre este asunto. Es decir, sobre todo solicitando se puedan entregar los detalles correspondientes a los nuevos aspectos normativos, introducción de la reforma. Yo voy a enviar como el detalle, ¿cierto? De acuerdo a lo que se exige, actualmente solamente se cumple el 23% de las empresas y los temas como estos suceden que año a año, por falta de soporte o de información clara y oportuna, efectivamente no se da cumplimiento a lo establecido, menos al cumplimiento de la ley. También afecta a todo el ecosistema en materias de inclusión laboral con personas con discapacidad. Hice un resumen, pero en rigor es que debiéramos tener esa información que no ha llegado, no sabemos si se cumplió con el reglamento y cómo se está hoy día aplicando la ley. Así es que la idea es que tomemos el acuerdo para oficiar, como lo dije recién, es al Ministerio del Trabajo y Previsión Social respecto del reglamento vigente de la ley. ¿Perfecto? ¿Tenemos el acuerdo? Se toma el acuerdo, yo ahí les envío el detalle. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar entonces a lo que nos convoca el día de hoy. Tenemos invitados. Ya. Ahora sí, nos vamos.
Iniciar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que fortalece la protección de personas mayores, personas con discapacidad y personas neurodivergentes en el transporte remunerado de pasajeros, boletín número 17.584-35. Para esta discusión estaba citado desde el Ministerio de Transporte, asiste el subsecretario de Transporte, Jorge Daza, y la directora ejecutiva de CONACET, Luz Infante Acevedo, quienes asistan de manera telemática. ¿Sí? Bien, vamos a darle entonces al subsecretario, don Jorge. ¿Ah? Sí, usted tiene la palabra. Exacto, muy bien. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio también saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Quisiera partir por hacerme cargo de un poco lo que planteaba la diputada Pérez, en el sentido de que son hechos condenables los que ocurren en el biotren, y por cierto que nosotros no los compartimos. Y en ese sentido también creemos que es importante llegar al fondo y hacer las investigaciones que correspondan, porque nosotros como gobierno y como ministerio no compartimos ese comportamiento. Evidentemente en el biotren hemos hecho esfuerzos importantes porque haya, por ejemplo, gratuidad para los adultos mayores y para las personas discapacitadas. El biotren, de hecho, debe ser de los pocos sistemas de transporte en Chile que tiene gratuidad para las personas discapacitadas, y entonces tampoco va en la línea de lo que significa el trabajo del biotren, y en ese sentido creemos que son hechos condenables y estas conductas no se deben volver a repetir porque nosotros, insisto, como ministerio no lo compartimos y tampoco lo comporte EFE, en ese sentido, que ha hecho primero la solicitud de separación de esta persona que generó este problema, y que tampoco pueda seguir trabajando en la red del biotren, porque, como digo, son hechos lamentables que le provocan un daño a esta persona, y por cierto también EFE se ha hecho cargo de tomar contacto con la persona para poder darle asistencia, y sacó un comunicado también el mismo día condenando los hechos y diciendo lo que va a hacer como empresa. Pero quería compartirlo, presidenta, porque creo que sobre todo en esta comisión es importante que lo hagamos, ¿no? O sea, no es menor, y nosotros tampoco estamos por que ese tipo de hechos ocurran. Eso como primer punto, presidenta. Lo segundo es que en el proyecto en particular, yo entiendo que nosotros ya habíamos manifestado en algún momento nuestra opinión, pero que ahora en el punto de la votación es importante también señalar algunas cosas que a nosotros nos parecen relevantes. En el punto, y esto hay una minuta, y lo estoy en este minuto encontrando. Perdona. Que dentro de tantos papelitos que me pasan, como que se me perdió la... Aquí está. Sí. Ya, respecto del punto número 1, nosotros creemos que no existe un examen que acredite que una persona es consumidora habitual de drogas. Hay exámenes que pueden acreditar si una persona consumió o no consumió droga en un cierto periodo de tiempo, pero si es un consumidor habitual no hay exámenes que lo puedan hoy detectar, y en ese sentido creemos que lo que sí es efectivo es hacer conductas o controles permanentes que permitan en el tiempo detectar algún consumo de drogas o alcohol que haga incompatible la conducción de los vehículos. Y en ese sentido también nosotros
quisiéramos agregar que es importante también en el proyecto analizar quién debería recurrir en esos costos, porque es importante señalar que no son aspectos menores. Los exámenes de drogas son caros, no son baratos. El examen de drogas, o sea, de alcohol, es un examen más económico y que hacen los carabineros, se hace masivamente también, ¿no? Pero el examen de drogas se hace a través de los controles aleatorios porque es más caro. Y si uno lo quisiera establecer a todo el sistema de transporte, debiéramos también discutir en base a quién va a tener que recurrir o incurrir, perdón, en ese costo, y nosotros creemos que también es importante discutirlo en el proyecto. Como punto número 2, nosotros creemos que las municipalidades hoy día, y ustedes lo habrán visto, hay una recarga de las licencias de conducir, y en ese sentido reducir el tiempo de 4 años a 2 años, nosotros en ese sentido creemos que es un problema que se podría aumentar en la propia obtención de la licencia de conducir. Y lo segundo, profesional, sí, licencia de conducir profesional, sí. No es cualquier licencia, la licencia de conducir profesional. Y hoy día, en ese sentido, nosotros creemos que la reducción del plazo tampoco contribuye a que las personas o puedan mejorarse los controles, porque ya se hace un control cada 4 años y a nosotros nos cuesta en el sistema de transporte público conseguir conductores. Tenemos un déficit de conductores y conductoras en todo el sistema de transporte público. Entonces, agregarle un elemento más de estas características que podría de una u otra manera retrasar el proceso en las municipalidades, creemos que podría ser perjudicial para que más personas se incorporen al sistema de transporte público como conductores profesionales, porque hoy día, insisto, tenemos una competencia importante en otros sectores, como por ejemplo las regiones mineras. Hay muchos conductores que estaban en el transporte público y que ahora están en los sectores de minería, o hay muchos conductores que están en el transporte público y que después terminan conduciendo otros sistemas porque no tenemos la capacidad de poder retenerlo. Entonces, creemos que agregar, reducir de 4 a 2 años podría, en ese sentido, también agregar un problema adicional en la obtención de conductores profesionales. Con respecto al punto número 3, nosotros creemos que agregar al artículo 33 y especificar de mejor manera los contenidos, estamos muy de acuerdo porque no debiera afectar la obtención de las licencias de conducir profesional. Y en ese sentido también podríamos compartir en el número 4 o el que se pudieran agregar estos contenidos que tienen que ver más con los aspectos de trato de las personas, sobre todo hacia las personas que hoy día tienen discapacidad o que son neurodivergentes. Y en ese sentido creemos que podría hacer un aporte, el punto 4 también, de agregarse estos contenidos de manera más específica para que cuando las personas que van a obtener una licencia de conducir profesional hagan el curso, puedan entregarse esos contenidos, porque creemos en ese sentido que podría agregar un valor para que esas personas estén mejor capacitadas para poder reaccionar ante cualquier situación. Y ahí también, en ese punto, creemos que hay un déficit también en el proyecto, porque habría que establecer cuáles son las sanciones que se van
establecer para para las empresas y para las personas, porque el proyecto no habla tampoco de cuáles serían las sanciones que se podrían establecer para estos incumplimientos que se señalan o que se agregan en el proyecto, Presidenta. Eso como primera intervención. Perfecto, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación respecto a lo expuesto? Te creo. No, si yo le creo. Estoy segura que viene preparada para opinar. Diputado Trisotti. Gracias, Presidenta. No, yo solamente el otro día, si bien lo aprobamos en general, varios de los puntos que plantea el subsecretario fueron objeto también de algunos comentarios nuestros, pero y ahora justo llegó la diputada Pérez, doña Giovanna. Ah, sí. No, y quería saber si el subsecretario tiene conocimiento de otro proyecto que trata de temas quizás similares respecto de la normativa o de modificar la normativa respecto de conductores de vehículos mayores que se estaba viendo en la Comisión de Transporte, de acuerdo a lo que había planteado la propia diputada Pérez, para no repetir y en definitiva si estos mismos temas están siendo abordados en el otro proyecto, si pudiera realizar algún tipo de fusión. Eso. Gracias. Sí. Gracias, diputado Trisotti. Bueno, aclarar que, y ahí puedo quedar un poco por obstinada, pero la verdad es que en esa discusión nosotros entendemos que los proyectos que se estaban viendo en transporte quedaron ahí, abandonados. Porque no quedaron durmiendo, digamos, no se vieron más, se hizo, entiendo, porque nosotros preguntamos, se suponía que el Ejecutivo se iba a hacer parte, iba a colocar indicaciones sustitutivas o que de alguna manera eso iba a avanzar, y bueno, hasta el día de hoy eso no ocurrió, por eso yo empujé a que este proyecto pudiera avanzar. Hoy estamos en esta discusión, así es que creo que es importante que podamos avanzar en el proyecto, y haciendo mención a lo que usted indicaba, en el tema de retener a los conductores profesionales y la problemática que hay con los conductores profesionales. Bueno, yo creo que una de las razones principales del cambio de que algunos conductores no se queden en el sistema público es por las condiciones laborales. Y yo creo que obviamente ven en una empresa minera o en cualquier otra empresa una posibilidad, ¿cierto?, mayor económica de beneficio, y que eso los hace irse, no necesariamente un test, por ejemplo, porque en la minería realizan muchos más test, digamos, que en el transporte público, que es sumamente aleatorio. Uno entiende que hay costos asociados, pero en rigor, si es que no lo hacemos, entonces siempre vamos a tener esta brecha, digamos, de algunos conductores que van a ser irresponsables y que les va a costar la vida a personas como está en el origen de este proyecto, que representa muchas realidades, no solo lo que ocurrió en el Biobío. Entonces, es un poco para aclararlo y para hacer la bajada de por qué es necesario avanzar en la modificación legislativa, y por supuesto que es importante que el Ejecutivo se hubiese hecho parte desde el principio, no solo con la crítica, sino que también en cómo poder mejorar el proyecto o cómo podemos avanzar. Por otro lado, el tema de la renovación, nosotros entendemos que post pandemia, obviamente hay toda una complicación en la entrega de las licencias, pero acá hay una licencia en particular que es la licencia profesional, y quizás podríamos acotarla al transporte público, como antiguamente estaba la clase A y la clase A2, que diferenciaba las licencias profesionales, y quizás ahí hay una opción, digamos, que por qué es necesario renovar a 2 años, o a 4 o a 3, ahí yo creo que es un espacio de conversación, pero creo que se debe llevar a cabo la conversación y el debate para ver cuáles son las mejoras que hay que hacer al sistema para tener estos conductores profesionales del sistema público de la locomoción colectiva. Creo que es importante enfocar lo que estamos hablando a lo que realmente busca el proyecto y que no es en el ámbito generalizado de las licencias de conducir profesional cualquiera, porque no es lo mismo que un camión, estamos transportando a los ciudadanos principalmente, en este caso lamentable, personas mayores o personas con discapacidad que han fallecido en este tipo de accidente por consumo de droga de los choferes del
transporte público. Y quería acotar, o sea, ser más explícita en esto, porque creo que ese es el foco y la razón motivo de este proyecto. Quizás podemos hacer muchas otras modificaciones y se entiende, pero creo que acá debemos enfocarnos en cómo mejoramos esto, en particular que hoy día es un problema público. Y por eso es tan importante que usted esté presente y nos pueda ayudar para poder salir adelante con este proyecto, digamos. No sé si es que quiere... Perfecto, tiene la palabra entonces. Gracias, presidenta. También en el mismo ánimo, porque uno entiende que un proyecto de estas características lo que busca es resolver una dificultad que existe, ¿no? No es y en ese sentido no es antojadizo y no me gustaría que quedara la sensación de que nosotros estamos en contra de avanzar en en un proyecto de estas características, sino que lo que a nosotros nos corresponde más bien como ente más técnico respecto de esto, es decir, los elementos que ya existen en la ley, algunos que se podrían mejorar y algunas acciones que nosotros estamos tomando también para que eso ocurra. Porque evidentemente en la labor legislativa también es bueno que se establezca el complemento. Por eso también me parece que es una buena pregunta la que usted hace respecto a los proyectos que se están, perdone, el diputado Trizonti creo que lo señaló, respecto de los proyectos que se están viendo en la Comisión de Transporte, que ahí hay dos proyectos que están avanzando, no están detenidos. El proyecto de ley Jacinta, por ejemplo, está en el segundo trámite constitucional en el Senado y yo mismo estuve antes de las elecciones en la primera votación donde se votó en general. Ahora falta la votación en particular para que ese proyecto pase a la sala y se transforme en ley. Ese proyecto lo que hace es modificar la ley de tránsito y ahí establecer algunas condiciones importantes que, por ejemplo, se señalan en este proyecto que tienen que ver con que hoy día tenemos una declaración jurada, donde las personas dicen a través de una declaración jurada si son consumidores o no son consumidores. No tenemos cómo determinarlo. Y lo que hace la ley es, en este caso, establecer un protocolo que establezca sanciones claras para las personas que mienten en ese proyecto de la ley Jacinta, que hoy día no están. O sea, hoy día una persona consumidora puede decir, no, yo no consumo. Y no tenemos cómo determinarlo porque no existe un examen. Entonces, en la ley Jacinta lo que se hace es mejorar ese aspecto estableciendo sanciones para las personas que mienten y causan una muerte, como la pequeña Jacinta que murió respecto, y por eso se hizo esa ley. Entonces, ahí se está mejorando ese aspecto y ese proyecto está avanzando. Lo que nosotros decimos con respecto a este proyecto es que no existe un examen que determine el consumo de las personas más que por la determinación de un periodo. Es decir, si una persona a través de un examen, no sé, no soy médico ni experto, pero todos sabemos más o menos, ¿no?, que una persona que consumió alcohol después de 24 horas en un examen no se sabe si consumió alcohol o no. Y las personas que son consumidoras lo saben ese tipo de cosas. Lo mismo que si alguien consumió marihuana o no consumió marihuana, sabe que en un examen de orina o en un examen de sangre, después de 24 o 48 horas no va a tener registro, o 7 días, no va a tener un registro de lo que en su cuerpo del consumo. Y las personas lo saben. Y ya no me voy a arriesgar a decir un error con otras drogas porque no lo sé, pero sí hay un comportamiento de las personas. Entonces, y lo que dice el proyecto es que debiera existir en ese sentido un examen médico, toxicológico, que para la obtención de la licencia. Y lo que nosotros decimos es que eso va a ser un examen que se va a hacer cuando se obtiene la licencia. Y luego a lo mejor cuando se renueve, pero no es un consumo, no va a determinar un consumo periódico, porque probablemente la persona que tenga que ir a hacer el examen en ese minuto, no haya consumido durante un buen tiempo porque va a ir a tener que registrarse en el examen y no lo vamos a pesquisar. Eso es lo que decimos, ¿me entiendes? Por eso es que lo que nosotros decimos es que debiera haber una periodicidad en los exámenes, entonces que se hagan periódicamente. Por ejemplo, en la región del Biobío, lo que estamos haciendo a través de una firma voluntaria de las empresas, ¿no?,
de transporte público es que se le está haciendo exámenes a las personas, pero las empresas participaron voluntariamente porque reconocen que hay un problema. Y entonces, se está haciendo exámenes periódicos, porque eso es lo que funciona. Porque si no, no vamos a pesquisar a las personas y tienen que ser aleatorios, porque si no, las personas consumidoras se preparan, saben cuándo es el examen y en ese sentido tienden a no consumir. Sí, se entiende, pero justamente acá ustedes lo llevaron a algo local, pero nosotros tenemos una problemática que si bien este proyecto también es digamos, de la región Anita, también representa, ahí tenemos al diputado autor del proyecto, el tema es que usted habla de la región, pero ¿y qué nos ocurre? ¿Cómo consensuamos, si no a través de la legislación, el mismo actuar o buen actuar con las otras regiones? No, Por ejemplo, en la región de Antofagasta es un tema no menor. No, pues sí, pero estamos hablando en particular de la región del Biobío porque se dio en un caso particular, pero, y claro, yo represento la región de Antofagasta, que no quiere decir que una región sea más que otra, o sea, sí, todas tienen su realidad, por supuesto. Entonces, sí. Presidenta, me gustaría en este también aspecto, porque hay otra ley, la ley Alberto, que es el boletín 16.872-15, que habla justamente de tener un alcotest y narcotest al menos 2 veces al año. Y entonces a lo mejor me gustaría pedirle a Luz Renata Infante que nos diga en qué consiste este proyecto y en qué trámite está, para que también sea parte de la discusión. Por supuesto, es que la idea era hacer las preguntas a usted en particular, pero si nadie más tiene preguntas, vamos a darle la palabra entonces a la directora ejecutiva de CONACET, Luz Infante Acevedo. Tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Presidenta, también por su intermedio tomar la palabra. Efectivamente, existe este boletín, el cual está siendo patrocinado por el Ministerio de Transportes también, porque es de alto interés para la seguridad vial, específicamente por el tema que estamos hablando en este momento con respecto al consumo de alcohol y drogas en los conductores de transporte público. De pasajeros. A través de este proyecto que se encuentra aún en discusión, nosotros apoyamos precisamente debido a que es necesario o que se le entregue también la responsabilidad a las empresas de poder hacer los controles que se hacia los conductores de manera periódica. Bien, de la misma forma, por ejemplo, como ustedes indicaban, de que en la minería, por ejemplo, se realizan este tipo de controles para mantener una conducta adecuada de quienes conducen. Lo mismo para el caso de los conductores de transporte público, y además también se generan políticas de prevención interna, también los test son la idea es que los test sean de forma aleatoria para que también los conductores no se preparen o las personas que tienen consumos problemáticos o adicciones no estén preparadas para la realización del test. Y también es lo que la experiencia internacional dicta con respecto a cómo debe ser tratado la detección del consumo de alcohol y drogas en los conductores para poder evitarlo. De esta manera también se imponen sanciones a las empresas que no lo realicen y de todas maneras también estas pruebas van a estar realizadas con los dispositivos que estén acreditados por el servicio Senda especialmente, para poder realizarlo conforme a la normativa que esté vigente en esos momentos. Por lo tanto, en base a la experiencia que nosotros tenemos de lo que observamos internacionalmente, por un lado, con respecto a la obtención de las licencias de conducir, no se realizan tipos de test como narcotest o alcotest al momento de obtener o renovar una licencia de conducir, debido a que es ocasional, y por lo tanto también como ministerio vemos como con ojos positivos este proyecto que da a las empresas la labor de estar testeando a sus conductores permanentemente para poder reducir las conductas asociadas al consumo problemático o adicción de alcohol y drogas. Gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario respecto a la exposición? ¿Quiere sumarse a los comentarios? Sí, gracias, Presidenta. Sí, en ese sentido yo quisiera valorar algunos aspectos del proyecto, que son especialmente los que señalaba respecto de
el numeral 3 y el numeral 4, que son contenidos relevantes, encontramos nosotros que se pueden agregar a los cursos de capacitación que tienen que hacer las personas que van a obtener la licencia de conducir profesional. Es importante especificarlo y en ese sentido nosotros compartimos que puede ser una contribución. Pero en los puntos 1 y 2 nosotros creemos que ya hay proyectos que están tratando esos mismos temas, como son la ley Jacinta y la ley Alberto, que mejoran los aspectos que ya están en segundo trámite constitucional. Entonces, el Jacinta sobre todo, Alberto está en primero. Entonces, creemos que podríamos en ese sentido agregar 3 y 4 y ver cómo resolver 1 y 2, porque creemos que ya están siendo tratados en otros proyectos. No sé, tal vez se podrían agregar a la discusión en el Senado respecto a las propuestas, sobre todo porque, como le decía al principio, hay aspectos en donde no se señalan tampoco aquí, por ejemplo, cuáles serían las sanciones de las personas. Que y que es difícil también para los conductores resolver, porque como un chofer en la vida diaria va a reconocer a una persona neurodivergente, por ejemplo. ¿Cómo lo podría hacer para que esa persona que va conduciendo el vehículo y que tiene que hacer que suban las personas y que baje las personas, lo pueda reconocer dentro de su aspecto y no maltratarlo, digamos? O sea, lo planteo como una... Es que ese es el punto. El buen trato tiene que ser general y por eso es que nosotros creemos que agregar estos contenidos le agrega valor y en ese sentido se podría especificar de mejor manera cuáles son los contenidos que deben contener estos exámenes y estos cursos de capacitación que entregan las escuelas de conductores para obtener la licencia de conducir. Y eso nosotros lo podemos hacer internamente y no se necesita una modificación legal. Diputado Arroyo. Muchas gracias, Presidenta. La verdad que la intención y el espíritu de esta ley, que lleva por nombre la señora Anita Hernández, la dirigente que falleció en un accidente cuando un bus cayó desde un puente y el chofer iba conduciendo bajo los efectos de droga, específicamente de cocaína. Y eso hace diferente a las otras leyes que están mencionando. Y la verdad que acá nosotros lo que buscamos, porque como bien lo relata él, en Biobío se hizo de alguna manera de parte de los mismos propietarios, de manera voluntaria, que se empezaran a hacer test más seguidos. Y eso se agradece. Pero todos sabemos que la voluntariedad dura lo que la voluntariedad dura, nada más. Por lo tanto, es necesario que esto se transforme en ley para poder exigir esto, porque si no después se relaja completamente. Obviamente, con test de tipo aleatorio, más frecuentes, sanciones también a quienes no lo realicen y la corresponsabilidad también del empleador. Siguiendo enfoques internacionales, hay enfoques de tolerancia como en otros países como son Reino Unido, para drogas, por supuesto, ilegales, porque ya tenemos otro tipo de legislaciones, Francia, Suecia, Noruega, Australia y cercanamente Brasil, donde se sanciona cualquier presencia de sustancia ilícita y este modelo mejora la fiscalización y reduce cualquier problema. Y eso se puede realizar no solamente cuando se inicia, cuando se hace, va a hacer su licencia quizás donde menos sirve, pero como usted dice, la gente va preparada, va saneada, va limpiada. El tema es cuando conduce bajo los efectos de droga. Hay otros a nivel mundial en donde establecen límites mínimos, pero es bastante difícil establecer cuánto te afecta a una persona u otra persona. Por ejemplo, no vamos a hablar de droga, pero habría respecto del alcohol. Por eso se habla, ¿no es cierto?, bajo la influencia del alcohol, o también se establecen como criterios distintos, porque una persona, los cuerpos toleran distintas cantidades de alcohol. Y obviamente en ambos casos también hay distintas dificultades, pero las sanciones para quien conduce bajo el efecto del alcohol también están específicas, que son los llamados umbrales de concentración. Por eso es que el Alcotest define umbrales de concentración. En este caso, la idea es que las empresas dejen de ser voluntarios, sino también una obligatoriedad de hacer controles más específicos y más aleatorios y más frecuentes. También lo puede realizar Carabineros,
frente, no sé, frente a la sospecha o de manera aleatoria junto con el SENDA, tal como lo hace la locomoción colectiva, lo pueda realizar, ya sea yendo al terminal o en medio de la conducción y retirando a ellos. Y obviamente sanciones para los choferes y corresponsabilidad. Vuelvo a decir este tema porque los dueños de buses y de la locomoción colectiva, hoy día ellos reciben también una subvención estatal. Y dentro de esa subvención estatal, que no solamente es por la rebaja de los pasajes para los adultos mayores, está también las convenciones, las cuales Chile se ha suscrito respecto al trato sobre adultos mayores. Y obviamente ahí necesitamos un poco más de concientización, entender que cuando ocurren estos eventos, para nosotros hoy día saber y acordarnos de lo que pasó con la señora Anita, a lo mejor a algunos nos pega más porque lo vivimos y la conocimos, estuvimos cerca de ella. Pero para todos nosotros, cuando ocurre un evento cualquiera, cuando pasó un tren y atropelló y mató 6 personas, un auto se volcó y murieron 4 personas, para nosotros es una noticia. Pero para esa familia que ocurre en el trayecto, queda para el resto de su vida. Es una marca de esa familia completa. Para nosotros una noticia se nos olvida el otro día. Pero no olvidemos que hay personas hoy día, nosotros los vemos cuando vemos personas con algún grado de discapacidad, producto también de un accidente en donde quedan con discapacidad permanente y con secuelas permanentes. Y eso también es muy importante porque hoy en día la legislación no solamente ataca para una persona que hace este tipo de situación de conducir bajo droga y va a terminar culpándolo de un cuasi delito de homicidio, que es lo más que hoy día tiene. Pero nosotros no solamente tenemos que seguir de una manera de persecución a estas personas, sino que también esto trabaja de la manera de prevenir que existan este tipo de situaciones que llegan a ser más graves y tragedias familiares. Por eso es que podemos hacer, obviamente, las modificaciones y en el reglamento establecer también la normativa que va a regir tanto el Ministerio de Transporte, que le va a llegar a Carabineros también, y Hacienda, por supuesto, para que los recursos sean dirigidos también a establecer este tipo de cosas, porque está mucho más peligroso que un chofer de locomoción colectiva que lleva 30 o 40 pasajeros, que una persona que maneje bajo los mismos efectos en su vehículo personal. Si se mata solo y a lo mejor puede causar daño a otras personas y a sus familias. Pero cuando una persona va al comando de las 40 vidas, que son de 40 familias, yo creo que no podemos permitirnos el discutir pequeñeces. Yo creo que aquí tenemos que ponernos, unirnos, para que esta legislación y esta ley salga y podamos prontamente tener avance y alcance los trámites que necesita para que se transforme en ley. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Arroyo. Diputada Rojas. Sí, Presidenta, creo que en definitiva la intención del proyecto de ley tiene sentido, es correcta. A mí me preocupa la parte más formal y la responsabilidad que nosotros tenemos respecto de que los cuerpos legales sean coherentes y que otras discusiones que se están dando en este mismo Congreso, aunque sea en la otra Cámara o a veces en otra comisión, apunten a lo mismo. Entonces, para mí sí es una preocupación y creo que es parte de nuestro trabajo y nuestras responsabilidades poner foco en eso, que si hay elementos que ya se están legislando, que están más avanzados en la discusión, no tiene tanto sentido que nosotros legislemos exactamente lo mismo o incluso que estemos legislando algo que pudiese ser contradictorio con eso. Entonces, yo creo que esa es una preocupación importante en esta discusión. Y a mí se me ocurren 2 formas de intentar abordar ese problema en el que nos encontramos, que son excluyentes. Entonces, son 2 caminos. Uno, que es que decididamente desde esta comisión y en este caso mediante usted especialmente pudiésemos tomar un rol en la discusión que se está dando en el Senado en el proyecto que señalaba el Ejecutivo. O sea, yo pienso que esa es una forma. Y la otra es que creo que también podríamos dejar este proyecto, pero intentar generar una indicación sustitutiva que considere lo que no está en los otros proyectos y que de hecho se reconocía como elementos distintivos. Entonces, yo creo que uno de esos 2 caminos pudiésemos tomar en el sentido de nuevo, la responsabilidad de no generar un proyecto que choque o que estemos duplicando el trabajo. Entonces,
creo que podríamos tomar uno de esos caminos, que en cualquier caso implica no cerrarlo hoy, sino que decidir qué camino tomar y en definitiva empujarlo de manera colectiva con la comisión. Se agradece, diputada, su propuesta. No sé si el Ejecutivo quiere acotar. ¿Sí? Tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Yo en la misma línea que la diputada Camila Flores. Roja, perdón. Me equivoqué, sí. Sí. Perdón. No, lo que yo quisiera señalar es que los elementos de el 3 y el 4 son elementos que se pueden modificar por decreto ministerial. Y en ese sentido nosotros podemos asumir ese compromiso de tomarlo como ministerio e incorporar esos contenidos porque nos parece que es un aporte, clarificarlos y agregarlo a los contenidos que hoy día más genéricamente se establecen en las escuelas de conducción para obtener la licencia de conducir profesional. Y así a lo mejor es un camino más rápido, que nosotros lo podamos hacer a través de un protocolo y en ese sentido establecer el acuerdo desde el Ministerio con la Comisión para que eso nosotros lo podamos hacer de manera ejecutiva, no tengamos que legislar para eso, ¿no? Y en el punto 1 y 2, nosotros creemos que hay ya proyectos que contienen esos elementos y tal vez lo que nosotros, evidentemente a través del compromiso mío como subsecretario, es incorporar esta discusión, de la cual yo he sido parte, en la comisión también de transportes de la Cámara y del Senado, donde se están tratando esos proyectos actualmente. Y yo creo que con eso podríamos salvar los contenidos que evidentemente nosotros los compartimos. Sabemos que hay un problema. Yo en ese sentido quisiera compartir también aquí con el diputado Arroyo lo que se señala, porque es un problema, no de la región del Biobío solamente, sino que es un problema a nivel nacional. Muchos fines de semana tenemos que lamentar muertes por estas mismas condiciones y en ese sentido nosotros por lo mismo estamos avanzando en esos proyectos. Señalo la ley Jacinta, la ley Alberto, que ya se están tramitando y ahí el compromiso del gobierno es que pudiéramos incorporar esta discusión para que avancemos en esos proyectos, incorporando también lo que aquí se señala. Muchas gracias. Yo solo quiero poner el punto, y no sé cómo y dónde, pero yo recién comentaba el tema de la licencia profesional, pero separándola cuando es transporte de personas. Pues tenemos licencia profesional que son de camiones y otro tipo de vehículos, digamos. Pero en particular hoy día tenemos transporte público, que además eso ya tiene una connotación específica y delicada, y también transporte de personal o de trabajadores, donde hablamos de transporte de personas. Y yo creo que quizás dejo ahí la inquietud. Recién yo hablaba de lo que era antiguamente la licencia A y la A2, que como que la separaba un poco, y quizás eso también pudiera ser un tema para analizar, porque justamente separa el tipo de licencia profesional. Lo dejo ahí para que a lo mejor a usted se le ocurre algo, pero lo dejo. Ya, el diputado Arroyo, de acuerdo a lo que propone el Ejecutivo. Gracias, presidenta. Sí, todos recordamos también el trámite de la tramitación de la ley Jacinta, ¿cierto? Y todos recordamos a esta niña de 9 años que también sufrió el mismo desenlace producto de un chofer que manejaba bajo el efecto de drogas y alcohol. Pero esa ley hasta aquí también no ha avanzado por lo mismo, porque también tiene un tema sobre algunos detalles como son la reincidencia, las penas que son muy bajas también, y la poca capacidad que tiene el Estado para controlar que las personas que consumen sigan también manejando. Por eso que puede ser un complemento, como dice desde el Ejecutivo. Yo valoro su presencia acá. Sí estuvimos todo este tiempo haciendo esto, obviamente sin la presencia del Ejecutivo, y los hubiéramos querido tener y habernos sumado con ellos
antes de esto haber tenido toda esta documentación o esta información que hoy día yo la valoro, pero yo creo que podemos seguir construyendo esto para poder sacar, como digo, este proyecto adelante, porque a diferencia, como digo, el caso de Jacinta, sobre el chofer, cualquier persona que conduce, pero en este caso algo mucho más especial sobre el transporte colectivo, sobre el tema de las drogas, pero también sobre el tema del trato que se tiene al adulto mayor. Yo no sé cuántos aquí, porque como nos acostumbramos mucho después a tener nuestro vehículo propio, pero yo ando bastante también en bus, en micro le decimos allá en el sur. Entonces, o sea, yo ando con boletos con boletos en mis carteras también. Y el hecho es que uno ve el trato que se les da. Alcanzan a pagar y aceleran, y las pobres personas adultas mayores que ya tienen limitación de movimiento, que les cuesta subir, llegan a quedar sentados en el último asiento. Entonces, eso yo creo que es un poco también de concientización a través de cursos que los choferes también se les pueda hacer para ir haciendo más profesional el hecho de conducir. Hoy día vamos a tener muchas mejores cosas. Viene el programa Red que tiene ahí, le veo la carpeta, que vamos a tener ya en Concepción también, que vamos a tener el cobro con tarjeta, que va a facilitar un poco más, pero esperamos también que los cambios del tiempo con lo que va ocurriendo, ¿no es cierto?, que hoy día sabemos que el consumo de droga afecta a muchas personas en distintos ámbitos, y esperemos que lleguemos aquí a un acuerdo para poder también seguir con el trámite de esta ley y valorando, como digo, la presidencia del Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias. Sí, diputada Joana Pérez y después el diputado. Muchas gracias, Juan Bible, por presidenta. favor. Saludar también al diputado Arroyo, que es emocionante este proyecto, al subsecretario, y decir que eso es lo bueno de estas comisiones, ya que permiten ahondar en temas específicos, que es una situación que hemos vivido como un drama en Concepción, también en San Pedro hace poco tiempo atrás, producto de personas que conducen el transporte público con droga, ¿cierto? Y además con adulto mayor o personas en situación de discapacidad, hoy día agravado con eso. Entonces, efectivamente el legislador va sacando legislación, iniciativa, según también lo que se va dando, ¿ya? Pero también entendemos que esto tiene una historia y este proyecto pone el foco en el adulto mayor, en la persona discapacitada, neurodivergente, porque es nuestra especialización también de esta comisión. Y ahí yo creo que también tiene algo de culpa la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, porque no tiene nuestra especificidad, ¿ya? Y por lo tanto ellos cuando legislan no ven estas cosas. Y probablemente ahí queda este vacío en lo que estamos viendo en la ley Jacinta, que dicho sea de paso, esa es una ley de la diputada Erika Olivera, que nosotros también tratamos de mejorar, porque dejaba de un día para otro a adultos mayores sin licencia. Y nosotros que somos los llamados a ver también el adulto mayor, sus derechos y si está en buenas condiciones, también tuvimos que corregir. Y a mí me tocó revisar ese proyecto. Entonces, son cosas que se van dando. Me preocupa así que efectivamente podamos sacar una ley y que esté colisionando con otras leyes como esta, la ley Jacinta y la ley Alberto. Yo estoy totalmente en el trasfondo que tenemos que avanzar mucho más en materia de la neurodivergencia, en materia también de, yo dije, este proyecto es muy bueno, pero tiene fiscalización, todavía no llegamos. Yo esperaba que el Ejecutivo nos diera alguna pauta para también generar esa sanción, porque en el fondo es de buenas intenciones. Y ahí también le hago el llamado al subsecretario, porque el proyecto que nosotros teníamos, que es el boletín 16016 del 7 de junio de 2023, justamente tenía que ver con exigirle a las personas, ¿cierto?, que en el fondo se licitan, transporte público, empresa, ellos tenían la obligación de entregar y de hacer aleatoriamente a sus trabajadores con costo a la empresa, ¿cierto?, exámenes de droga, ¿ya? Porque creo que la empresa que licita, que recibe subsidio público, también tiene obligación. Entonces ahí sí el subsecretario, porque aquí estamos viendo adulto mayor, discapacidad, pero hay un problema en el transporte público y yo creo que la autoridad tiene que hacerse cargo, más allá de los dos proyectos que están tramitándose. Hay personas, hay adultos, hay niños, o hay personas que son normales, que también, que están sin ningún tipo de discapacidad, a eso me refiero, sin ningún tipo de problema motriz o algo,
y por un accidente quedan discapacitados, ¿ya? ¿Y quién se hace cargo de eso? ¿Ya? O pierden la vida, como lo hemos lamentado. Entonces, yo creo que esto nos deja hartos desafíos. Yo no quedo conforme todavía con todo el texto, pero no por el diputado Arroyo, lo hemos tratado de mejorar, pero al existir en otras cámaras, en otros trámites, mañana se vota la ley Jacinta. Entonces vamos a estar enviando este proyecto que queda desfasado. Quizás no es malo lo que decía, creo que la diputada o el subsecretario, tratar de avanzar quizás en pero tratar también de dejar este tema, cuando vuelva a la Cámara Jacinta, a lo mejor incluirlo. ¿Por qué? Porque el Senado nos va a parar este proyecto, porque está recién legislando por este tema. Entonces hay que tener realismo legislativo. ¿Ya? Entonces, yo creo que el llamado es a trabajar, inmiscuirse en las comisiones, en todos los espacios, en el Senado, en la Cámara, porque la legislación tiene que conversar. Es por eso que tenemos que estar metidas en las comisiones, en los temas, en el Senado, que es lo que en el fondo enriquece esa legislación, y nuestros secretarios también, como desafío, también ayudarnos en eso. Yo creo que, porque de lo contrario vamos a estar haciendo esfuerzos diversos y la gente no entiende que parchemos legislación. Tenemos una ley, nos demora 6 meses y viene un parche, porque no legislamos integralmente. Así que eso, presidente, yo creo que tenemos grandes desafíos también en esta materia, que para mí es tremendamente de interés, porque además represento el Biobío. Muchas gracias. Diputado from Brewelenburg. Gracias, presidenta, y por su intermedio al subsecretario. No, yo quiero hacer dos acotaciones. Primero, que por ahí la ha escuchado usted, como de separar, digamos, el proyecto que estamos viendo en transporte que maneja pasajeros, digamos, que conducen y que llevan a pasajeros. Pero fíjese que yo estoy totalmente en contra de eso, en el sentido de que uno, bueno, vemos en la ruta 68 que nosotros andamos a cada rato, tremendos camiones con containers, que si el conductor está drogado, tiene un problema, es decir, que no lo paran ni 10 autos, digamos, si se cruza o hace una cosa por el estilo, la cantidad de personas heridas o muertas, pero es brutal, digamos, porque yo diría que manejar esos camiones que son con container incluso grandes, porque hay dos tipos de containers, pero eso es gigante, digamos, tiene que ser una persona muy experta y con unos chequeos muy grandes de costo de la misma empresa, o sea, porque ahí, fuera de lo que está llevando, el peligro es la persona que viene por el otro lado, bien, sin ningún problema, viene con su familia y de repente, digamos, se encuentra con este señor que traspasa toda la barrera, como ha ocurrido, como lo hemos visto, que hemos estado 6, 7 horas, una vez estuvimos como 9, en que no podían sacar los camiones, que se cruzaron dos y chocaron en las dos pistas y estuvimos como 9 horas para poder llegar al Congreso, nunca lo he olvidado. Pero bueno, y la cantidad de fallecidos y muertes, o sea, yo creo que hay que ser bastante más estricto en eso y considerar a los dos, tanto la persona que directamente llega a público, pero también el otro que en el fondo lleva una carga enorme de un tonelaje, olvídese lo que pesan eso, y uno ve los puertos lo que cuesta subir esos containers, digamos, y yo digo la capacidad que debe tener ese conductor para poder manejar ese tipo de camiones. Eso por una parte. Lo segundo, estoy de acuerdo con lo que dice la diputada Pérez. Yo creo que es bueno que analicemos, que veamos, que tengamos acceso a la ley Alberto y a la ley Jacinta, lo que está pasando en este momento, porque si no van a colisionar. Vamos por el tiempo. Lo importante es que hagamos algo mucho más contundente, o sea, que podamos enriquecer o fusionar lo que falta, porque efectivamente estamos hablando de una ley tremendamente importante. Yo, por cierto, me felicito al diputado Arroyo, creo que es muy bueno lo que se está haciendo, lo que se está tratando, digamos, de hacer. Si hay cosas dispersas, no me extraña, ha ocurrido muchos proyectos en el Congreso, pero tratemos, digamos, de que sea algo, que salga algo mucho más fuerte, y se pueden o fusionar, o robustecer, o volver a otro trámite. Efectivamente le faltan algunos aspectos, como escuché aquí el subsecretario que le ha gustado dos partes, digamos, del proyecto de ley, otras no. Bueno, para eso el debate y para eso estamos aquí en el Congreso Nacional. Gracias, presidente. Así es, muchas gracias. ¿Tiene
la palabra. No sé si va a acotar. Gracias, presidenta. Mire, yo creo que en el fondo del proyecto estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, que evidentemente que es un problema la conducción con alcohol y drogas porque causa muerte, finalmente, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que pueda contribuir para que eso no ocurra, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo. Lo que yo digo es que para que para que mejoremos esta condición, ya existen dos proyectos que hoy día están tratándose en el Congreso. La ley Jacinta, que modifica la licencia, no la licencia, sino que los exámenes para todas las personas, porque robustece la norma en ese sentido, pasando de esta declaración jurada a un protocolo que está establecido por decreto, ¿no? Que es un elemento mucho más fuerte y que establece sanciones mucho mayores para las personas que mienten respecto de estos aspectos. Lo segundo está la ley Alberto, que la ley Alberto es específicamente para hacer controles de drogas, alcotés y narcotés, y en esa ley se establece que sean las empresas las que incurran en esos costos también para pesquisar de manera permanente a las personas que consuman alcohol y drogas en la conducción. Ese es el fondo de la ley Alberto. Entonces, por eso es que yo decía que los aspectos 1 y 2 están contenidos ya en cuerpos legales que están tramitándose en el Congreso. Y yo decía que los aspectos 3 y 4, que yo encuentro que son muy importantes, nosotros lo podemos hacer por decreto, porque tenemos las facultades para modificar aquellos elementos que tienen que tomar en cuenta las escuelas de conducir para otorgar la licencia de conducir profesional. Por tanto, en ese sentido, se me ocurre que los cuatro aspectos que trata la ley están contenidos. Es evidente que en la Comisión de Adultos Mayores y Discapacidad es importante que este proyecto no quede suelto, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor pudiéramos buscar a través de la Secretaría una fórmula para que los contenidos que están en este proyecto sean incorporados en los proyectos que ya están, no sé si a través de una fusión o a través de un oficio o a través de algún elemento, ¿no? Para que queden contenidos, porque yo encuentro que hay aspectos que son súper relevantes y en ese sentido es importante que esta discusión no quede como una simple discusión, sino que pueda ser incorporada, ¿no? En esos otros elementos y así darle mayor agilidad al trámite legislativo, Presidenta. Muchas gracias. Ya. Habiendo escuchado... Sí. Sí, solo una duda. ¿Esto podría ser como un protocolo de acuerdo con Es que hay varias cosas que pueden pasar. Entonces, primero necesito el acuerdo para... porque no lo vamos a votar. Entonces, no lo vamos a votar. ¿Ya? ¿Está el acuerdo? Sí. Ya. Ahora, de acuerdo a lo que nos ha expuesto el Ejecutivo, la idea es llegar a un acuerdo, por lo cual, en este minuto, el proyecto va a quedar aquí, hasta aquí, digamos, congelado, mientras llegamos a estos acuerdos, que yo agradezco al que lo haya hecho público y que también tome, digamos, en consideración los puntos que están acá y cómo los podemos hacer efectivos, digamos, en los proyectos que ya están avanzando. Y seguro también podemos proponer otras cosas, digamos. Es por eso que, más que dejar congelado el proyecto desde ahora ya, la idea es formalizar esto, porque yo entiendo toda la buena voluntad y la agradezco, pero necesitamos concretarla. Entonces, nadie sabe lo que puede pasar el día de mañana, entonces el proyecto lo vamos a dejar ahí mientras, ¿cierto?, concretamos lo que hemos hoy día conversado aquí, ¿ya? ¿Le parece, subsecretario? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a dejar hasta acá el proyecto, vamos ahí a generar los acuerdos para poder avanzar en este protocolo, en este decreto, en lo que usted ha expuesto, para que eso se concrete en todas las instancias que hablamos y, bueno, de ser necesario, vamos a avanzar
en alguna modificación si es que no se cumple lo acordado. ¿Les parece? ¿Ya? Así podemos llegar a acuerdo. Perfecto. Diputado Arroyo, ¿quiere comentar? Sí, qué bueno que tengamos menos cosas que discutir dentro del proyecto, nada más que el 1 y 2, ya que en 3 y 4 está el compromiso del Ejecutivo, pero me gustaría saber más o menos a fecha, porque ya hemos tenido otras instancias en que también han habido compromisos de esto, y si no, finalmente vamos a quedar con todo este votado, tiempo tirado, tiempo gastado, y yo voy a tener que llegar allá a mi región a decirles a los adultos mayores que esto quedó hasta aquí porque los compromisos tampoco existieron de parte de los diputados integrantes y del Ejecutivo. Yo necesito también establecer los plazos para poder dar respuesta a esto, porque la verdad es que ellos están siguiendo la tramitación de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Bueno, de aquí una fecha clara no la podemos dar. Yo creo que tenemos que darnos un plazo de un par de semanas para poder concretar, digamos, las propuestas del Ejecutivo y ver también cuáles son las opciones para poder activar, digamos, los otros puntos, que fue el punto 1 y el punto 2 del proyecto, que están, según entiendo, y ahí nosotros nos comprometemos con el secretario a buscar qué es lo que está en los otros proyectos para hacer el cruce. Y también eso lo vamos a hacer llegar a la comisión para que tengamos todos claridad de qué es lo que hay y qué es lo que está aportando este proyecto de diferente o de igual, porque yo creo que eso también es necesario transparentarlo. Cuando nosotros empezamos la discusión de este proyecto, entendíamos que habían 2 proyectos y que, como lo dije yo al principio de la discusión, es que no estaban avanzando. Entendemos que hay uno en el Senado que está en segundo trámite, por lo cual ese es el que está más avanzado y es el que aumenta las sanciones. Pero el otro está, digamos, bajo la misma condición que nuestro proyecto, digamos, en primer trámite constitucional. Y ese habla de los test. Exactamente. Y en esa hay coincidencia, pero están bajo la misma condición legislativa. Por lo cual, por eso yo les pido, es que da lo mismo de allá para acá o de allá. Eso es lo que yo quiero decir. Sí. Tengo una duda. ¿Por qué al otro proyecto que está en el mismo punto, digamos, en el mismo trámite, se le pueden colocar indicaciones y por qué a este no se le pueden colocar las indicaciones? ¿Me entiendes? ¿O por qué decían que no se podían fusionar? Porque la idea es que igual la iniciativa del diputado Arroyo quede como su iniciativa, porque él ha luchado harto por este proyecto. No sé si me explico. Entonces, la idea es que lleguemos, digamos, ¿por qué a este proyecto se le pueden colocar indicaciones? Porque entiendo que hoy día la votación era en particular. Se le podía todavía trabajar indicaciones. Entonces, mi duda es esa. ¿Por qué no podemos colocar indicaciones a este proyecto y sí le podemos colocar al otro que está en el mismo? Sí. Es que desde sí, no, está bien, súper bien. Por lo mismo, es que yo quiero que quede claro, sí, hay uno en el Senado en segundo trámite y el otro está en primer trámite que está acá en la Cámara de Diputados. Por eso yo lo que quiero es calma. Acá nadie está apurando, no estamos dejando en cero el proyecto, no. Lo que estamos haciendo es dejar hasta acá para no llamar a la votación, porque necesitamos generar los cambios que sean necesarios. Lo que acaba de decir la diputada Marlene Pérez tiene todo el sentido, porque yo acabo de decir que junto al secretario vamos a hacer el análisis de los proyectos, y lo que dije es que dejamos esto aquí, porque no lo vamos a votar. Necesitamos cruzar la información, hacer la bajada, y lo mismo que decía la diputada, pero yo no lo quería decir porque necesitamos cruzar la información, es que si estamos bajo la misma condición, que es lo que nosotros queremos corroborar, que tenemos la duda, es que justamente lo que en rigor puede ser bueno en el otro proyecto se pueda sumar acá, y eso abriría la ventana de las dudas que quedaron respecto a el tema de los exámenes de alcohol y drogas, que se podría colocar acá, se sacan las otras cosas. Tenemos el acuerdo del Ejecutivo para levantar el punto 3 y 4, que se hacen de manera administrativa, y pudiéramos avanzar quizás con ese punto. Por eso quiero que quede claro que acá simplemente lo que hicimos es tomar el acuerdo para detenernos y no votar. Vamos a hacer el cruce, vamos a hacer la bajada a todos los diputados y, por supuesto, al diputado autor de la información, y en base a eso vamos a avanzar o a tomar la decisión que se estime conveniente. Eso para que quede claro que acá no se ha suspendido nada, solo estamos haciendo la bajada de la información. ¿Les parece? Con eso
quedamos, diputado Arroyo. Gracias, presidenta. Mire, yo no sé si se ha entendido todo el tema, porque acá, cuando ocurre un accidente provocado, una persona ocurre un accidente que le puede pasar a cualquiera, nadie, ¿cierto? Sin uso de drogas, sin estupefacientes, sin alcohol, sin nada. Le ocurre y puede pasar que ocurra. Tiene una pena y eso está contemplado en la ley. Cambia cuando una persona va bajo la influencia del alcohol, ¿no es cierto? Lo que yo estoy pidiendo a través de este proyecto es que también cambie cuando es en la locomoción colectiva, que son distintos proyectos y distintas intenciones. Yo no estoy atacando o buscando a aquellos que ya están en tramitación. Esto es simplemente para que exista un poco más de gravedad, porque la responsabilidad de un chofer que lleva 40 personas, 40 vidas y 40 familias que van a quedar con secuelas de por vida, como le estoy diciendo, tiene que ser distinto a aquellas otras situaciones. Es por eso que insisto en esto, y si hay que mejorarlo, se mejora. Porque los otros proyectos tienen sus sanciones, también sanciones bajas, como les dije, tienen falta también, los mismos problemas, falta de control del Estado, no tienen la capacidad de hacerlo, por lo tanto hay que recurrir a un montón de otras situaciones. Le agradezco a las intenciones que tienen las empresas que se han adherido a esta voluntariedad, pero ¿cuánto más vamos a durar con ese tema voluntario? Gracias, presidente. Sí, perfecto. Se entiende, se agradece, diputado. Como dije recién, esto es solo una suspensión para la comisión el día de hoy. Vamos a hacer la bajada. Vamos a informar también respecto de cambios, indicaciones o cualquier otra cosa que sea necesaria. Vamos a hacer la bajada y vamos a estar informando desde la Secretaría. ¿Ya? Bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.